Vamos a ir empezando esta sesión esta noche. Empiezo con un poema oración de San Gregorio de Nicea. Oh tú el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar? ¿Qué espíritu podrá captarte si ninguna inteligencia te logra concebir? Eres tú inefable. Todo lo que se dice sale de ti. Todos los seres te celebran, los que hablan como los que no hablan. Todos los seres te rinden homenaje, los que piensan como los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todos se dirige hacia ti. Todo lo que existe te reza y todo ser que sabe leer tu universo entona hacia ti un himno de silencio. Todo lo que permanece solo en ti permanece. El oleaje del universo se rompe en ti. De todos los seres tú eres el fin. Tú eres único. Tú eres cada uno. Tú no eres ninguno. Tú no eres un ser solo, ni eres la suma de todos los seres. Tú tienes todos los nombres. ¿Cómo llamarte a ti, el único innombrable? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? O tú el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? Ten piedad. Amén. Pues este es San Gregorio de Nicea, de los padres de la Iglesia, de estos teólogos primerizos, donde la teología primera era la experiencia de fe. Ya después venía lo que ellos llamaban la teología segunda, la reflexión sobre esa fe. Pues vamos a empezar porque el tiempo corre. Tenemos por sí pocas sesiones para un tema tan profundo. Pues empezamos el lunes pasado. No sé de ustedes quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron. Y sí, así hay una pregunta con la que me gustaría empezar esta sesión. Los que estuvieron o no estuvieron. ¿Qué experimentas cuando digo la palabra Dios o la palabra Espíritu? ¿Qué te evoca? ¿Qué te dice hoy a ti esta palabra Espíritu o Dios? Este poema con que inicié tenía que ver con esta pregunta. Hola chicos, los invitamos a participar. Recuerden que estamos en un seminario y es importante la parte de la participación, por favor, en la medida de lo posible. Pues hablaba yo hace 8 días de toda la parte filosófica que hay en relación en torno a la paz, en torno a la interculturalidad, en torno a la espiritualidad, son los temas que traté sucintamente la sesión pasada. Y decíamos que hoy nos íbamos a dedicar más a la antropología filosófica, porque es muy importante. Y la primera nota o característica es que somos seres vivientes, empezaba la semana pasada. Nuestra primera sensación en la vida es que vivimos. Es en primer lugar una sensación, no es un pensamiento. Vivir es nutrirse, protegerse para mantener la llama de la vida. Vivir es sentirse de muchas maneras presente en la vida. La primera explicitación de los seres humanos es que somos vivientes
y vivientes de la tierra. Esta es la primera realidad fundante de nuestra experiencia y aquella que nos introduce en la imagen y en la semejanza de todos los seres vivientes. Nuestro ser viviente nace de un cuerpo femenino y la mayoría de las veces es cuidado por un cuerpo femenino con el cual nos vamos identificando, sean nuestras madres, nuestras abuelas, las mujeres que nos crearon. Este cuerpo que nos nutre se convierte, sobre todo al inicio de la vida, en una prolongación de nuestro propio cuerpo. Se va haciendo luego una individuación lenta. Se da un proceso creciente y una percepción de mi cuerpo como a mi habitación, mi mundo primero, mi casa, mi lugar de diálogo conmigo mismo, conmigo misma. Mi centro a partir del cual siento a las otras personas y las necesito. Somos la realidad de la respiración, la cual tenemos en común con los otros seres vivientes en la Tierra. Porque respirar, recordemos, amigos y amigas, es estar vivo, y es la falta de esta respiración que nos lleva también a tener conciencia de la muerte de los otros, del pánico de no poder respirar cuando estamos en situaciones en las que nos falta el aire. La conciencia de la muerte nos surge de la vida, o más específicamente, de la conciencia de la vida. Primera en el orden de nuestra experiencia, la vida. De la muerte, personalmente poco sabemos, más allá de que morimos y que somos finitos. Tenemos la experiencia de nuestra vida y es a partir de esta experiencia que podemos temer la muerte o ver la muerte de otros. Es con la afirmación de que somos vivientes que la categoría vida, mi vida, nuestras vidas, se vuelve nuestra guía en la antropología. Tenemos que cuidar la vida, tenemos que protegerla, muchas veces contra los asaltos de nuestros semejantes o de nosotras o nosotros mismos, o de animales salvajes. Porque decir que somos vivientes parece algo connatural, algo obvio, pero como decía la sesión pasada, hay que dudar de las propias certezas. De lo que parece obvio hay que volverlo a pensar. Esto tan obvio decir, pues somos vivientes, cualquiera lo sabe, tiene consecuencias para el pensamiento y para la organización de la vida social. De esta afirmación se desprende el fundamental cuidado hacia la vida presente. Invita a una responsabilidad común y captar la belleza de las muchas formas de la vida que nos rodean. No es nada obvio decir que somos seres vivientes. Para algunas filosofías, sobre todo las contemporáneas filosofías feministas, como una gran pensadora Hannah Arendt, Adriana Caravedo, la propia doctora Ivonne Guevara, plantean que la muerte se convirtió en cierta forma en la base de la civilización y de la política, no la vida, sino la muerte. Civilización y política están marcadas por la distancia con relación al otro, por las actitudes de protección, no cercanía, sino protección hacia la otredad. Porque puede querer lo que yo tengo, o yo puedo querer lo que el otro o la otra tiene. La apropiación del bien ajeno a través del recurso de la eliminación o el otro recurso muy usado en la historia de la humanidad,
la dominación, fue el recurso más usado en la historia nuestra y especialmente en la historia de la humanidad masculina. Al afirmar la civilización o lo que llamamos el progreso como finalidades sociales para la humanidad, no se dudó en recurrir a los sistemas de violencia. ¿Y qué sistemas de violencia estaban disponibles a lo largo de la historia, alegando que el fin justifica los medios? Queremos poseer el bien ajeno y por eso las éticas nos alertan sobre la necesidad de respetarlo como forma de convivencia razonable. Tenemos los humanos, una parte racional que más o menos nos funciona y una parte razonable, dar razón. La ética es de la parte razonable, dar razones. Esa estamos en el mundo de la caverna. La mayoría de gentes no damos razones. Vivimos con prejuicios, lo anterior a los juicios. La ética es de los juicios y los juicios son con razones. ¿Por qué algo es bueno? ¿Por qué no es tan bueno? ¿Por qué es malo? Ese es el mundo de lo razonable. Por eso la ética es una forma de convivencia razonable. Va en la línea de la idea. Y estas ideas de apropiarse del bien común nacen con la necesidad de la guerra. Dirán algunos estudiosos, para equilibrar los instintos agresivos que tenemos en nosotros y en nosotras. Esto fue, de cierta manera, podríamos decir, una naturalización de la violencia institucionalizada. Hoy estamos desarrollando la convicción de que podemos trabajar de otra forma sobre la violencia y la agresividad que nos ha caracterizado a nuestra especie. La guerra no es necesariamente el único camino para apaciguar nuestras pulsaciones de muerte. El arte, la danza, las otras actividades creativas podrían cumplir hoy muy bien esa función. Sabemos que las conquistas, las ocupaciones, las invasiones, las guerras son apropiación del bien ajeno o de los bienes de la tierra convertidos en propiedad de unos pocos. Está en la lógica guerrera la eliminación del más débil, el afán de poder y de poseer bienes nos asesta continuamente. Y no dudamos en justificar por la fuerza la posesión de los bienes ajenos, que eso han sido la historia de las guerras y siguen siendo actualmente. La clave del poder de la muerte y la consecuente eliminación del otro parecen presidir nuestras acciones más que la valoración de la vida, más que la solidaridad en la sobrevivencia o en la ayuda mutua. Las mujeres también se tornaron posesión de los hombres y objetos, dirán algunas estudiosas, de cama y mesa, objetos de dominio, de intercambio, de blanco de agresión y por otro lado, hombres y mujeres enfrentaron de forma diferente el miedo a la muerte y crearon distintas respuestas para apaciguar sus miedos. Inventamos la consistencia y la verdad de las ideas inmateriales, el mundo más allá de la física, más allá de la física, de la materialidad que nos ha constituido. Con eso en el mundo real rechazamos la mortalidad, al tiempo que en la historia real combatieron unos con otros hasta darse colectivamente muerte en la historia de la humanidad.
Esa gran paradoja masculina de soñar, de creer en la inmortalidad en contraposición a la guerra mortal, parece haber dominado las relaciones humanas de corte eminentemente patriarcal. La muerte trágica del héroe fue transformada en gloria inmortal. Muchas mujeres desconfiaron de esa lógica que valoriza más lo abstracto que lo concreto. Se conflictuaron con las visiones y políticas masculinas, capaces de enfatizar la importancia de los principios eternos y menospreciar las lágrimas derramadas hoy y en el pasado, y los pequeños obstáculos presentes a lo largo y ancho de la vida cotidiana. Algunas mujeres enfrentaron la muerte en el proceso de la vida, no fuera de la vida, no en la inmortalidad, porque conviven varias mujeres en el pasado y en el presente con las fuerzas de la muerte. Son ellas quienes cuidan a los enfermos y enfermas. Son ellas quienes visitan a sus hijos y esposos en las cárceles. Son ellas quienes asisten a las y a los moribundos. Son ellas las que han buscado las más variadas hierbas medicinales para curar enfermos y aliviar dolores. Se trata de cuidar no la vida inmortal y eterna, sino esta vida continuamente amenazada. Y también se trata de dar consuelo real. Ante una muerte prematura e inesperada, esta se vuelve necesidad a lo largo de la historia de muchas mujeres. La muerte provocada por la ganancia humana, la muerte injusta y violenta, creó en muchas el tormento de la destrucción de los sentidos inmediatos de la vida. Esto es lo cotidiano de la vida y sus preocupaciones y ocupaciones, los que a algunas más les interesa, lo cotidiano. Y desde ahí hacer filosofía que acompañe a lo cotidiano. Lo patriarcal es grandes ideas, grandes teorías, grandes proyectos que no tienen que ver con la vida cotidiana. Es la vida de hoy, con sus retos, la que interpela las filosofías. No se trata de expresar la existencia de una naturaleza cognitiva solo masculina y otra naturaleza cognitiva femenina, no quiero decir eso, sino mirar bien una escala de valores que primó en muchas partes del mundo. La escala que valora más las ideas que la propia realidad, más lo abstracto que lo concreto, que valora más lo que se imagina sobre la realidad que la propia realidad. Nos dice que la propia realidad nos dice sobre ella misma. Valora más las ideas abstractas que las sensaciones que nos llegan por el contacto con lo real en la vida de las personas. Y esto es lo que las filosofías contemporáneas están tratando de hacer, porque se valoraba más el pasado que el presente. El presente no era muy considerado. Sin embargo, la vida es fundamentalmente una ocupación y una preocupación por el presente. Para el presente, para muchas mujeres es necesario parir, cuidar, cocinar, limpiar, consolar, amar, enseñar, orar, danzar. El presente lleno de preguntas inmediatas en vista de la supervivencia. El presente con sus pequeños placeres, sus sonrisas, sus bromas y por supuesto sus lágrimas.
permanece oculto en el oculto mundo doméstico de la vida de las mujeres. La capacidad de trabajar con ideas y poderse dedicar al mundo de las ideas fue durante siglos o milenios un privilegio masculino, considerado siempre a partir de una racionalidad abstracta. Se creyó que lo material puede ser hasta una trampa para aquel que se ocupa de las nobles cosas del espíritu, porque nos puede hacer tropezar o desviar del camino del pensamiento. A través de esta división social del trabajo, pasó a imponerse en la sociedad y con ella la jerarquización de los diferentes trabajos, de las profesiones, de las personas, de las etnias, como si fuesen verdades preestablecidas por la propia naturaleza. Por eso afirmar que somos vivientes tiene consecuencias tremendas y no es tan obvio esta afirmación. Hay que volverla a pensar, hay que dudar de las propias certezas, hay que volver a observar las cosas y volverlas a pensar. Somos vivientes es el reconocimiento de nuestra profunda inserción, aún por medio del pensamiento filosófico, en las cosas que constituyen los desafíos reales de nuestra vida humana común. Y esta es primera nota importante en una antropología filosófica para el diálogo. Somos vivientes. La segunda nota, amigos y amigas, somos seres mezclados. Parece algo obvio que somos seres mezclados, pero tampoco lo es. La cultura occidental nos habitúa al dualismo, y un dualismo en oposición, un dualismo en tensión, un dualismo en lucha, un dualismo que desgarra deseos, cuerpo, materia, inmaterial y espíritu. Pareciera que para ser santo había que romper con la materia de los cuerpos. La santidad era enemiga de lo corporal, de lo material. Y estos dualismos dañaron, desgarraron vida y siguen causando mucho dolor y muerte. Estos nichos se volvieron nichos de muerte y opresión. E instituciones nos han sobrado para llevar muerte y destrucción en nombre de la vida. Por eso no es tan obvio decir que somos mezclados, porque estos dualismos han sido en franca oposición: salud contra enfermedad, día contra noche, masculino contra femenino, adentro contra lo de afuera, frío contra el calor, y siempre en tensión y en oposición. El dualismo del bien y el mal, de lo verdadero y de lo falso, de los ángeles y los demonios, de la razón y de los sentimientos. Esa contradicción se volvió nuestra forma de vivir. Y esta contradicción hoy sabemos que es lo que nos hace ser la desproporción y la proporción que somos al mismo tiempo y nos caracterizan. Unir lo que parece una oposición excluyente nos ayuda a percibir la complejidad de la vida humana. Pero esto es Occidente. Ha habido otras antropologías y otras cosmovisiones en el mundo donde los opuestos no están en tensión, sino han vivido en complementariedad. Toda la cosmovisión mesoamericana, decía la de la sesión pasada, y la cosmovisión andina. No son opuestos en tensión, no son opuestos en oposición, son opuestos en complementariedad. En Mesoamérica, decía yo, 1 más 1 es 1. En Occidente 1 más 1 es 2, porque todo tiene dos caras: frío y calor, adentro y afuera, cuerpo y espíritu, femenino y masculino, y todo está fluido en una fluidez tremenda.
La salud y la enfermedad, frío y caliente, son parte de la medicina andina y la medicina mesoamericana y la medicina china. No todo ha sido la mirada sobre estos dualismos, la occidental, bendito sea Dios. No todo ha sido oposición excluyente. Y los que han comprendido esto de todas las culturas, pues son los que han vivido a profundidad y han observado la vida humana, los místicos y las místicas. Por eso hablaron de todo esto desde una proporción mística. Y esto nos ayuda a percibir la gran complejidad de la vida humana, no es tan sencilla. Somos frágiles y fuertes, buenos y malos, pequeños y grandes, mezquinos y magnánimos. Y es al mismo tiempo, y esta es la maravilla de ser persona, y esto incluye a hombres y mujeres. Negamos nuestra realidad corporal y proyectamos otra, la espiritual, que nos parece superior, perfecta y por tanto más digna de credibilidad. No siempre nos damos cuenta de las trampas que nuestras elecciones nos van armando. Y dejamos lo básico que son nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros cuerpos. ¿Qué necesita tu cuerpo? Y las antropologías parten otra vez, que el cuerpo vuelve a ser la clave. Un cuerpo necesita comer, necesita nutrirse. Y aquí entra la ética junto a la antropología. Pero no todos pueden comer y nutrirse igual. Y entonces viene la pregunta sobre los medios de producción y los medios de consumo. Y aquí hay que hacer un análisis social y ético profundísimo. Cómo producimos y cómo consumimos, que ha sido un desastre. Y aquí entra también el asunto ecológico, decíamos la sesión pasada. En la producción y en el consumo hemos destruido el planeta. Se nos olvidó que también es criatura divina, también es un ser vivo. Por eso el tejido de la historia está hecho de una complejidad y de una oscuridad irreductibles a una teoría científica que se proponga establecer verdades personales y sociales indudables. Es a partir de ahí que decimos que algunas pretensiones científicas y filosóficas parecen movernos en la dirección de horizontes abstractos, que llegan a negar la belleza y la contradicción de nuestra corporeidad y de nuestras relaciones. No enfrentarse a la realidad cotidiana, a nuestros comportamientos mezquinos, a la violencia que tiene múltiples rostros que continuamente producimos unos y otras. Nos hace pensar en mundos perfectos, donde la justicia sea completa y el amor sea todo en todos. El dualismo nace como un deseo de negación de aquello que es y de afirmación de una realidad perfecta. Por eso, estos lamentos ante las malas condiciones sociales o la falta de asistencia médica a sus hijos e hijas enfermos, ante la realidad. A veces las filosofías masculinas nos hemos dedicado a pensar en las ideas y en los abstractos y no mirar la realidad para tratar de resolver. En un proceso de paz, la filosofía, una filosofía intercultural y una filosofía de la paz, mira y enfrenta y responde a la realidad. Porque en estas grandes abstractos, incluso teologías tan profundas y cerebrales, la realidad, los problemas cotidianos de la vida, siempre fueron considerados de menor importancia. Hasta hoy en casi todo el mundo, los gastos reservados a la defensa, a la guerra, son muy superiores a los dedicados a la salud y a la educación. Yo no sé cómo están los presupuestos de cada país de América Latina, los de México, sí. El porcentaje dedicado del Producto Interno a los gastos de guerra
son muchos mayores, muchísimo mayor que los dedicados a la salud, y los de la educación son mucho menor. Cuando viene un discurso de los derechos humanos, uno hay que observar el proyecto de país y los porcentajes dedicados. Ahí sé que hay un discurso abstracto de los derechos humanos. La realidad, ¿qué derechos te interesa defender? ¿Cuánto presupuesto dedicas? Y muchos gobiernos que hablan tanto de derechos humanos, es una vergüenza cuando uno mira el presupuesto a lo militar, que es algo más que el dedicado a educación y salud. Pues por muy bonitas palabras y discursos y se hable de la protección de los derechos humanos, pues resulta falso, se cae. Siempre yo estoy atento cuando se hacen los presupuestos y se aprueban para el próximo año, porque esa es la realidad de cada país. Digo, el de México tengo acá más frescos los datos, de América Latina procuro verlos, pero no los manejo todos los días, entonces ahorita no podría decir. Pero más o menos andan igual en este sentido. El gasto a salud y educación no llega ni a los talones del gasto dedicado a lo militar. Eso es muy patriarcal todavía y todavía muy colonial. Por ejemplo, aquí algún comentario o pregunta. Reacción ante lo que he dicho. Somos vivientes. La primera nota, la segunda, somos mezclados. Porque si no, parece que yo estoy aquí solito en un monólogo. Yo quería comentar algo Sí, de lo que he estado hablando. Me recuerda de alguna forma lo que he leído muy poco, pero sobre lo que habla Emmanuel Levinas también, este humanismo del otro, que pues si no habla para reivindicar, ¿no? Esta otra edad de, eh, pues no cultural, que por ejemplo también había leído en un libro del maestro Enrique Dussel, que por ejemplo, que a Dios, decía él, se le rinde como que adoración oculto por medio del pobre, en relación a lo que decía Jesús, creo que en el Evangelio de Mateo, algo parecido. Entonces, no sé, como que esto me resuena mucho y me hace recordar eso. y recordemos que todo esto pues tiene fundamento bíblico de los profetas y hay toda una filosofía de la otredad que trabaja desde el filósofo judío Emmanuel Levinas, que es un poco el filósofo de cabecera de todos los teólogos de la liberación. Dussel trabajó, incluso tomó cursos con Levinas. Yo alguna vez le escuché a Levinas en los últimos cursos que dio decir que su alumno más brillante de América Latina fue un argentino llamado Enrique Dussel. Y algún día se lo conté a Dussel para inflarle más su ego como buen argentino a Dussel. Pero Dussel era un buen profesor de estas otredades, que él venía de esta escuela precisamente desde una filosofía de la liberación de sus preocupaciones y desde la otredad, y el gran filósofo, insisto, de la otredad, que utiliza mucho el mundo bíblico, no es teólogo, pero es filósofo, como buen judío, conocía a Levinas muy bien el mundo profético y lo utiliza en muchas de sus obras. Esta preocupación para Levinas, la ética nace cuando nace el otro. La ética, dice, es un rostro, una mirada que me interpela, a la que tengo que responder. Eso es la ética en Levinas. Y de ahí va a nutrir a muchos teólogos latinoamericanos este pensamiento de la autoridad de Levinas, entre ellos, pues Dussel, que incluso Levinas, le digo, lo reconocía como su gran alumno en América Latina. Sí, sí tiene que ver con esto. Eso lo trabajan muchas filosofías feministas, sobre todo. Ivonne Guevara lo ha trabajado muchísimo en un librito que le recomiendo que se llama Filosofía Feminista, editado en Montevideo, en Uruguay. Creo que Eh, hay una edición en España. Yo la que tengo es la primera que está de Uruguay. Un librito chiquito donde replantean todo esto y con ella muchas filósofas están retomando esto. Lo que hablaba yo en la sesión pasada de de esta
inteligencia emocional de la que nos hablan en España, Adela Cortina, esta gran profesora de ética en Madrid, Leonardo Boff nos habla de la inteligencia del corazón. Es volver a tomar de categorías muy viejas, no occidentales, el corazón como una categoría filosófica, no como sentimentalismo, no como el romanticismo, sino como la propia vida. De tal manera que hoy en teología, pues mucho leerán en las teologías contemporáneas de sentipensar. No se trata solo de pensar, sino de sentir. En la modernidad se trataba solo de pensar, el sentimiento estaba muy degradado, era subjetivo y lo que había que buscar era la objetividad. Hoy para un diálogo de búsqueda de paz, todos estos presupuestos tan coloniales, él trabajó mucho contra el asunto colonial, él era de la filosofía descolonial en este aspecto, era poner en crisis mucho de esto, en lo que fuimos educados. Yo también he sido educado, yo fui educado en la lógica, se formaba un teólogo en mis tiempos en primera formación con lógica. Yo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional tenía lógica y matemática, y en la tarde en el convento tenía 3 horas de lógica aristotélica todas las tardes. Esa fue mi formación primera teológica. Un teólogo se formaba a base de lógica y silogismos. Y el examen mayor de teología era dominar la lógica. Entonces era una mente lógica brillantísima, pero hoy las nuevas teologías ponen en crisis todo eso. ¿Dónde entra la vida? Para los teólogos de los primeros siglos, los padres de la iglesia, como decía yo en un momento, la teología primera es la experiencia de lo sagrado. Y después vendrá la teología segunda, la reflexión de esa experiencia. Pero si no tiene esta experiencia, ¿de qué va a reflexionar? Y un gran teólogo que seguirá esa línea y le retomará mucho, recién fallecido, es mi hermano Gustavo Gutiérrez. Por eso es un teólogo que va a trascender, porque es un teólogo que hace una teología de la primera, de la experiencia de fe, un teólogo con mucha oración, hace una teología espiritual profundísima, donde la política es central, pero es un teólogo espiritual porque tiene experiencia de lo sagrado. Antes de un discurso teológico hay una experiencia profunda de silencio, de observación, de meditación, y esto es lo que hace la maravilla de Gustavo Gutiérrez. Les recomiendo de Gustavo el librito aquel de beber en su propio pozo, y tiene una maravilla de texto que se llama En busca de los pobres de Jesucristo. Es todo el itinerario espiritual de Bartolomé de las Casas. ¿Qué hacía que Bartolomé de las Casas fuera un defensor de derechos humanos, buscador, todo lo que lo movió? Pues un asunto netamente espiritual. Es lo que trabaja Gustavo Gutiérrez en este librito de un rescate de Bartolomé de las Casas como gran maestro de espiritualidad. El que no se ve lo que está en el fondo. Y solo alguien como Gustavo Gutiérrez iba a fijar en esas cosas, porque él era igual en esta búsqueda. Claro. De Sí, entonces hecho, sí, sí, buena la observación, porque es todo el mundo de pensamiento. Le digo, el que influye mucho en América Latina, aunque nunca estuvo por estas tierras, va a ser porque lo leyeron, lo estudiaron mucho a Emanuel Levinas, de una y otra manera en la otra edad. también siento que, bueno, me recuerda mucho, por ejemplo, ahorita que ya me mencionó a Bartolomé de las Casas. Sí, Creía que, bueno, según sabía, no era como tal una influencia muy intensa, pero había leído que era influenciado de alguna forma por Erasmo de Rotterdam, aunque no sea de este lado latinoamericano, pero igual Erasmo se me hace muy, pues muy, aplicable, ¿no? Su teología, si se puede llamar, porque incluso él de alguna forma tenía esta, eh, por así decirlo, una, una creencia que no era tan partidaria de estos teólogos escolásticos como Tomás Aquino, sino que era una teología más, por así, de los primeros siglos, ¿no? De los primeros padres como San Agustín, Orígenes y demás. sí, que esta teología experiencial, sapiencial, podemos decir, que entra dentro de esta línea de la teología espiritual. Con la modernidad, como seremos muy del hacer y de lo inmediato, estas líneas sapienciales que requieren mucha paciencia, mucho tiempo, que no son inmediatas, que lleva años observar, guardar silencios hasta poder pronunciar, y toda la teología apofática, donde el silencio es mayor de lo que se puede decir de la divinidad,
todo esto late en todo este pensamiento y obviamente yo les decía la sesión pasada, quien ha trabajado muchísimo esto para la paz, estos temas, pues es precisamente este filósofo, teólogo, científico Raymond Panikkar, hindú y catalán este hombre, donde logra en su persona y al final pues se retira de ermitaño en los Pirineos y su última obra publicada es un librito que se llama De la Mística. Y él trabajó muchísimo para una filosofía de la paz, tiene muchos libros dedicados, les recomiendo mucho a Pánica para profundizar en estos temas. Y continuando en este pensamiento, si alguien más quiere comentar algo en torno a estos temas, muy bien el comentario del compañero. Pero si alguien más quiere algo. Si no continuamos, decía, la noción de patria es mucho más masculina que femenina, en el sentido de las preocupaciones femeninas sobre la preservación de la vida. Son consideradas de menor importancia para los intereses de la patria. Desde la misma palabra patria, pues viene de padre. Hay que ver los días dedicados a las fiestas patrias. Los primeros en desfilar son los soldados, los que representan la defensa de la patria, los que defienden y protegen por medio de las armas de la guerra, y desfilan con uniformes de guerra esos días patrios. En México el desfile del 16 de septiembre, con uniformes de guerra, con armas y con cañones, para expresar este poderío masculino. Y este poderío quiere dar la primera identidad a la nación. Las mujeres maestras, enfermeras, con libros, con medicamentos, con alimentos en sus manos, no forman parte de muchos desfiles oficiales en muchos lugares, porque no son parte esencial de la primera defensa de la patria. Patria de pater. La patria roba a la matria, de mater, el derecho a ser el símbolo de la ciudadanía nacional. La diversidad vital no es representada en estas visiones patriarcales. La matria no tiene derecho de coexistencia con la patria. Tiene que permanecer invisible para que el poder único continúe afirmando la ilusión de la unicidad de la patria. Como en los análisis de los movimientos sociales, el movimiento de las mujeres raramente aparece como una contribución relevante para los cambios globales. La mezcla que somos aparece en todos los sectores de la vida, en las formas del conocimiento, en nuestras creencias, en nuestros psiquismos. Y a pesar de esa mezcla que somos, casi siempre el interés de la sociedad patriarcal prevaleció. La dignidad de las mujeres, de las diversidades de todo tipo, aparecían subordinadas a la masculina. Los hombres, en muchos casos, fueron defensores de una pretendida honra. Las mujeres tenían que ser vírgenes para no deshonrarlos. Tenían que negar el placer de sus cuerpos para ser dignas. Tenían que ser puras para ellos y para su Dios patriarcal. Hoy, afortunadamente, muchas mujeres, las diversidades sexuales, están intentando acoger la diversidad y la mezcla que somos como desafío y condición para que la vida se exprese en su multiplicidad sin límites. Muchas banderas que reivindican la dignidad humana a partir
de la multiplicidad de situaciones. Por eso es tan importante esta nota de la antropología filosófica: somos seres mezclados. Es tan importante el pensar como el sentir. Conozco mucho de mí en mi pensamiento, pero conozco mucho de mí en lo que siento también. Por eso hoy la teología recupera la palabra del sentipensar, y en los procesos de paz esto es importante, que tenemos que recuperar. Mientras seguimos con estos dualismos en oposición, pues causará mucha violencia y no habrá procesos de paz en este sentido. Serán procesos que causarán dolor, exclusión y violencia. Y es largo el camino todavía, porque cargamos con una larga tradición patriarcal y colonial, donde estos procesos han sido fuertemente denigrantes para muchos grupos. Y por eso hay que pensar y repensar qué construcciones de paz, qué comunidades de paz. Son temas que tendremos que tratar en nuestras comunidades de paz para llevar una paz duradera y profunda en este sentido, de rehacer lo que ha sido roto y desgarrado. Y hay que utilizar otra clase de lenguajes. El método científico es explicar efectos por causa. El método simbólico no explica, solo da sentido. Y a veces se trata más de símbolos que de explicaciones científicas en los procesos de construcción de paz. Y una tercera nota de esta antropología es que somos seres en mutación. Las miradas patriarcales la mayoría de las veces han sido miradas cerradas sobre los seres humanos. Tienen esquema y una concepción inmutable de la naturaleza. Para muchas mujeres, la cuestión de establecer su identidad a partir de la legitimación dada por la naturaleza fue algo que impidió muchos intentos de liberación. La cultura y las historias personales nos llevan a una pluralidad de identidades más allá del mero dato biológico. Ser mutable fuera de los esquemas inmutables, de ahí el desafío que vivimos y la nueva expresión de nuestras libertades. Este desafío está dentro de cada uno de nosotros y nosotras. Hemos sido socializados para obedecer esquemas inmutables y tenemos dificultades para pensar y vivir la vida de otra manera. Yo con lo que viene de Estados Unidos, de Norteamérica, de alguien de esta mirada patriarcal, colonial, inmutable, biológica, de alguien que viene del mundo de las cavernas, pues va a tener connotaciones para América Latina, por desgracia, no muy enabonada para la paz, sino para abonar a todo este discurso patriarcal de muerte, de opresión y de guerra, basado curiosamente en la palabra libertad, que ha sido opresiva. Ahora sí que Dios nos agarre confesados, porque el troglodita compañero, de estas cosas no muy le funcionan las cosas cerebrales y las del corazón. Más bien son de doble moral. Por eso es importante el tema de que somos mutables. Vamos más allá de estos esquemas inmutables. Por esta razón, nos culpabilizamos y acogemos la culpabilidad exterior como un juicio. Y hemos culpabilizado a tanta gente y a tantos grupos marginales, la culpa como un mecanismo de opresión. Porque entonces la culpa éticamente no sirve para nada. Hay que ser responsables, no culpables de tus actos. Tiene una responsabilidad uno en sus actos y sus acciones y sus palabras, no culpabilidad. La culpa es un mero mecanismo de opresión y de manipulación que las iglesias y muchos grupos sociales fuertes han sabido utilizar y tejer muy bien. Que la gente es feliz y se siente culpable. Antes iban a confesar, hoy van a terapia porque se sienten mal. Este ha sido un mecanismo muy eficaz, la culpa. Algún día, no nos da tiempo a hablar de todo, es otro tema para la paz, la culpa que ha hecho daño
ha traído una violencia tremenda y hemos inculcado de nuestras iglesias, de nuestras religiones, la culpa en lugar de la libertad. Entonces, acogemos la culpabilidad como un juicio. Salir de este modelo fijo de significados requiere una gran dosis de rebeldía y coraje. La afirmación de la mutabilidad de los seres humanos, una mutabilidad que se extiende a diferentes ámbitos de la vida, crea sin duda una inseguridad real para los teóricos, dado que quieren ver realizados sus análisis sobre las vidas concretas de los seres humanos. Otro ejemplo son las religiones que trabajamos con definiciones preestablecidas de los seres humanos, con caminos morales únicos, para hacer la voluntad de su Dios o de sus dioses. Hay que estar preparadas y preparados y atentos a nuestra vida, aprendiendo a conjugar el bien individual con el bien común. Esto es admitir que la vida es un proceso y que estamos siempre construyéndonos. El universo, y en la metáfora, y en la analogía, y en el poema maravilloso del libro del Génesis bíblico. La creación no es en el pasado, es en el presente. El mundo se está haciendo como usted y yo nos estamos haciendo, no estamos terminados. En este poema bellísimo de la Semana de la Creación, no sabemos si estamos en lunes o el martes. Eso no es pasado, eso es presente. Es un poema bellísimo. De los poemas más bellos que yo conozco es el libro del Génesis, de cómo explicar la creación. Pero el lenguaje simbólico en este aspecto, entonces no crea que es pasado, es presente, todavía no termina. Es estarnos haciendo colectivamente. Es un proceso de estarnos construyendo, resignificando identidades, resignificando búsquedas y valores. Y aquí, donde entra una filósofa muy, en los últimos tiempos, muy citada, muy atacada, muy venerada por otros grupos, Judith Butler. Ella se pregunta, ¿qué significa la identidad? Y esta pregunta ha sido una bomba y dinamita en asunto filosófico. Y nos abre a que percibamos los múltiples presupuestos que tenemos para afirmarla y desarrollar equivalencias. Los presupuestos que asumimos dan forma a nuestras identidades de género y sabemos que pocas veces nos detenemos para reflexionar sobre ello. La mayoría de las veces juzgamos y condenamos a los otros a partir de nuestros presupuestos. Y nuestros presupuestos son de pureza, de normalidad. En realidad, cuando decimos identidad humana, debemos afirmar las identidades de género. O sea, debemos de tener presente el hecho de que cada persona solo es inteligible a partir de relaciones sociales marcadas por preferencias y papeles ligados a identidades de género. Esta perspectiva nos ayuda a salir de las definiciones abstractas sobre las personas, como si persona humana fuera una identidad ética por encima de los condicionamientos de nuestras relaciones y de nuestras vivencias cotidianas de género. Es como si hubiese una definición preestablecida de persona, a la cual todas las personas deberían adaptarse, o una definición normativa de persona humana que pudiese ser encontrada en la mayoría de las personas. Decir, por ejemplo, la naturaleza así lo estableció, es presuponer una ley por encima de los comportamientos que hemos establecido para nuestra convivencia. Es pensar que hay cosas inmutables
porque ya fueron establecidas por la naturaleza desde siempre. Pero ¿quién afirma que aquello que es atribuido o dado por la naturaleza, quién lo afirma? Percibimos que la última palabra, a la cual atribuimos autoridad indiscutible, es sólo una convención. Esta convención puede ser buena y servir de límite, pero también es limitada, pues responde a situaciones determinadas. Ella nace de nuestro universo simbólico cultural, y el universo de las construcciones de sentido son propias de una cultura y de un tiempo determinado. Esas construcciones son absolutizadas por tener la función específica de ejercer el control social sobre los comportamientos humanos. Frente a esta conciencia, somos llamados y llamadas a encontrar en la experiencia de muchas identidades y en los conflictos que ellas provocan entre sí. En este sentido, el concepto de persona humana viene siendo hoy cuestionado a partir de la conciencia de la incoherencia, jerarquización y descontinuidad del mismo concepto, vivido en la práctica cultural cotidiana. En este sentido, no existe la verdadera persona humana o la natural identidad de hombre o de mujer, sin una cierta forma de reglamentación de nuestras identidades a partir de una especie de matriz que por convención se dio en llamar natural o verdadera, y que algunas religiones hemos llamado voluntad divina, que poco tiene de divino. Por esto, esta matriz cultural masculina en la cual aún vivimos nos permite percibir que comprendemos las identidades y la llamada moralidad de los comportamientos sexuales a partir de esta matriz, y que es esta matriz capaz de culpabilizar a los que no se identifican con ella. Y causa muchos conflictos en el mundo contemporáneo, persecución, mucha muerte y opresión. Y ahí las iglesias somos altísimamente responsables. Por eso comunidades de paz tienen que tener mucho cuidado en no continuar en nombre de una voluntad divina que no es tal, hacer quema de brujas. A partir de ahí se establecen las leyes culturales y religiosas y los diferentes discursos sobre los diferentes seres humanos, clasificándolos y colocándolos en categorías bien jerarquizadas, de acuerdo con la proximidad o la distancia con respecto al modelo matriz. Ese modelo matriz se torna una especie de modelo totalizante y monolítico en el cual se debe entrar o salir de muchas veces de formas muy violentas. La aparente seguridad y el orden que este modelo propicia son fundados en la violencia de los fundamentalismos, que quieren mantener un orden social más allá de la vida real de las personas, que es en su diversidad y en su mutabilidad. Y estos fundamentalismos son osados y temerarios y violentos. Hay muchas clases de fundamentalismos políticos, económicos, sociales y fundamentalismos religiosos. Normalmente van de la mano uno con otro. Lo acabamos de ver en la elección de Norteamérica, los fundamentalismos de la mano, los económicos con los políticos y los religiosos. En este universo de dominación cultural, el sexo puede aparecer solo en su forma binaria, hombre-mujer, y enmarcar así la complejidad de las múltiples identidades, relegándolas a lo marginal, al silenciamiento de derechos. De la misma forma, las mujeres deben corresponder a ciertos modelos y obedecer las leyes establecidas por la cultura dominante. Esto es lo que muchas filósofas
contemporáneos llaman la metafísica del sexo, o sea, el sexo convertido en sustancia, o ser idéntico a sí mismo. Las personas sexuadas deberían corresponder a esos ideales o a esos modelos de sexualidad capaces de juzgarlas y controlar sus comportamientos a partir de modelos sexuales identitarios. Otra cosa similar, y es otro tema, son las identidades nacionales. No voy a entrar aquí en esa larga discusión de las identidades nacionales, pero reaparecen una y otra vez. Por eso insisto, esta nota es importante, somos seres en mutación, porque la mutación significa vitalidad y es expresión de continuo movimiento en el cual se escribe nuestra propia vida. Tener esta dimensión presente en nuestra conciencia es darnos cuenta de los sucesivos momentos de nuestra vida, de las interrupciones, de los saltos, de la crueldad expuesta, de la crueldad reprimida, de los miedos que llevamos unos y otros. Es percibir que en este proceso la afirmación de mi yo parece expandirse a muchos terrenos, a muchos tiempos, a muchos horizontes, a muchas tradiciones. Yo soy yo, pero también soy muchos. Yo soy yo y tú. Yo soy yo y yo mismo. Por eso es tan importante y hay que volverlo a repensar y es todo un tema de trabajar en las comunidades de paz. Somos seres vivientes, somos seres mezclados, somos seres mutantes. Y otra nota característica importante, somos seres mortales. Es preciso entender los efectos de nuestra condición mortal y de nuestra conciencia de la muerte en la historia real que continuamos construyendo. Con respecto a la filosofía elaborada por los hombres, el máximo poder es matar y es simbólico e históricamente masculino. La importancia que los hombres hemos dado a la guerra como solución de problemas sociales y políticos. Eliminar al otro, sojuzgarlo, apoderarnos de sus bienes, individual y colectivamente, forma parte de esa manera de instrumentalizar la capacidad de matar al servicio de los propios intereses. Recordemos la importancia que se da a la producción de las armas y a la tecnología bélica, cada vez más sofisticadas. Y las guerras se vuelven una pasarela de las últimas tecnologías en las armas. Y eso Israel la sabe perfectamente en este asunto de Gaza, que es una pasarela para mostrar sus últimos descubrimientos y es como una tienda de la última moda en las armas sofisticadas. Esto es privilegiadamente un arte masculino, aun cuando las mujeres no están exentas de esta responsabilidad de ayudar a reproducir unas identidades y sus estereotipos correspondientes. La máxima potencia masculina se expresa simbólicamente en el dar muerte, dando muerte a los otros que se interceptan en los caminos de la conquista de nuevos reinos o de nuevas tierras. Dando muerte, aumenta su poder de su potencia de vida entendida como pasión por el tener, por el valer y por el poder. Sin exonerar a las mujeres de la capacidad real de dar muerte. Hay que decir que de una manera general y simbólicamente, en los juegos identitarios, la máxima potencia de lo femenino, pues es dar vida. El parto como poder de dar vida. Aunque puede también dar muerte, el hecho de dar vida es un legado femenino genéticamente. El hecho de dar muerte
es un legado solamente culturalmente masculino, no es genéticamente masculino. De ahí las posibilidades que se abren hacia los necesarios cambios de comportamiento. El dar vida tiene una historia más allá de lo biológico, aun cuando contenga lo biológico. Desde la casa, la oiquía, el ámbito protegido en el cual no entraba la guerra. En el ámbito de la polis, lo público, entraba la muerte en sus diferentes formas. Eso explica la importancia que se da a los héroes y a la valorización de que ellos se hace de ellos en vista de la cohesión de las naciones. La política de las ciudades va más allá de la casa familiar. El orden masculino se abarca y se mira como el orden divino. El orden político estaba fundado sobre la violencia y sobre la guerra, con el sacrificio del propio cuerpo. Por eso, la absolutización del orden masculino, que destruye las diferencias, es catastrófica aún hoy en las relaciones humanas. La mortalidad como condición fue transformada como forma de imponer deseos de individuos y colectividades poderosas. Basta que recordemos la institución de la esclavitud, de los trabajos forzados, de las torturas, de las prisiones, de las sillas eléctricas, de la destrucción de pueblo, de la destrucción de bosques, de la contaminación de ríos en favor de unos pocos. Todas estas instituciones y creaciones las hemos llamado civilización y tienen sus pilares en la manipulación de la muerte en favor de los que se juzgan dueños de este mundo. Usan la muerte para mantener sus privilegios ganando batallas, expulsan personas de sus tierras, anulan sus culturas, transforman la muerte en inmortalidad como discurso justificador de su vida. No estoy afirmando que unos solo dan muerte y otras solo dan vida. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy tratando de impartir juicios morales, sino estoy observando fenómenos sociales que se manifiestan en nuestra historia. Los comportamientos y papeles específicos nos permiten ciertas caracterizaciones. Estas afirmaciones no son en ningún modo esencialistas, sino que tienen que ver con comportamientos determinados, legislaciones precisas y culturas específicas. Entender la mortalidad a partir de las relaciones histórico-culturales presentes es tomar conciencia de esos seres que somos, construidos hace milenios e invitados hoy a modificar nuestros comportamientos, porque la tierra ya no aguanta más. La violencia entre nosotras y nosotros, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas. Hay que buscar otro orden en las relaciones. El mundo no puede pertenecer al que se juzga más fuerte, ni reivindicar su fuerza a partir de la eliminación de los otros. La expresión de las minorías más variadas, de las canciones más diferentes, de las lenguas, de las creencias diversas, forman parte de lo que llamamos y he llamado el orden de dar vida, a tener una conciencia abierta y acogedora de las diferencias. De eso tratan hoy muchas filosofías, filosofías feministas, filosofías queer, filosofías de la paz, filosofías de la interculturalidad. En torno a estas notas características que he hablado, algún comentario, alguna complementación, alguna pregunta que quieran añadir.
porque estos temas hay que trabajarlos, cada uno de estos desde la antropología, en nuestras comunidades de paz. Comentario, pregunta, complementación en torno a estas otras notas. Pues si no hay nada, yo continúo porque material es muchísimo lo que hay en estos temas. Ahora quiero otro tema que importa en estos diálogos. La interculturalidad no es ni transdisciplinariedad ni multiculturalismo, a veces se confunden. La filosofía intercultural representa una incursión en una tierra y en un cielo desconocido, donde vive el inmigrante, el refugiado, el extranjero. La cultura dominante actual de origen europeo ha penetrado de una manera tan amplia en la atmósfera planetaria que con frecuencia el migrante, el refugiado, es ya una persona colonizada por esta cultura dominante. En este contexto, es necesario hacer distinciones. La interdisciplinariedad concierne a las relaciones y al mutuo enriquecimiento de las distintas disciplinas, disciplinas que tienen su sentido en el interior de una cultura de la que precisamente son disciplinas o especialidades o estudios de profundidad. Por otro lado, la transdisciplinidad es un paso más allá. No reivindica derechos sobre la profundización de las distintas disciplinas, sino más bien sobre la apertura a algo que atraviesa y va más allá de toda disciplina particular. Pero hay que recordar que las culturas son algo más que disciplinas. La interculturalidad no se refiere a las disciplinas como a las culturas, y las culturas son expresiones de la misma naturaleza humana. El ser humano, no se nos olvide, es un animal cultural, pero precisamente por esto la cultura se interpreta de acuerdo con las categorías de una cultura concreta, como lo demuestran las discusiones actuales sobre la llamada ley natural. Toda cultura es una galaxia que vive de su propio mitos, en el que adquiere sentido concreto lo que llamamos bien, verdad, belleza. Digo sentido. Toda palabra tiene contornos culturales que hemos de respetar y de los que debemos ser conscientes para no caer en la trampa del multiculturalismo que todavía delata un síndrome colonialista que consiste en creer que existe una cultura superior a las otras, una metacultura, en condiciones de ofrecerles una hospitalidad benévola y condescendiente. A lo distinto, llamado a veces multiculturalismo, es la tolerancia de un Estado respecto a formas subculturales o folclóricas de grupos étnicos diferentes. Por ejemplo, la sociedad canadiense se precia de ser multiculturalismo en cuanto que tolera muchas culturas. Pero estas muchas culturas son reducidas a distintas manifestaciones externas de la vida de las diferentes etnias. Sin embargo, todas tienen que aceptar las leyes del Estado. Estas leyes tienen sentido en el interior de una determinada cultura y de un determinado estilo de vida. El desafío de la interculturalidad
es solamente al monopolio de una sola cultura como un patrimonio universal de la humanidad. La cultura, como lo he dicho, este mito englobante de una sociedad, es difícil salir del propio mito, porque es precisamente el mito, el mitos, el que ofrece el horizonte de inteligibilidad a los que viven dentro de este mitos. Es por tanto prácticamente imposible salir del propio mito sin la contribución de lo intercultural. El mundo moderno ha relativizado las cosmologías de todas las demás culturas, pero ha absolutizado su propia cosmología. Puede liberar descubrir que otras culturas tienen una concepción diferente de la materia, del tiempo, del espacio y por tanto del ser humano y del sentido de la vida. Por eso el diálogo intercultural se da en la conversación entre personas y no solo entre individuos, en cuanto que no se trata solo de un diálogo individual entre dos seres humanos desarraigados de su sustrato y de su historia, sino una ósmosis entre dos visiones de la realidad. Más aún, entre dos mundos representados por dos personas humanas que llevan consigo todo el peso de sus culturas, dado que el alma de toda cultura tiende a irse hacia el asunto religioso, el diálogo cultural pues debe pasar por un diálogo interreligioso. Por eso la visión tan acertada de Hans Kuhn de diálogo entre las religiones y la UNESCO de crear un centro para diálogo entre las religiones, porque fruto de las guerras mucho ha sido el asunto de las religiones, que en nombre de la paz hemos creado todo un mundo de guerras religiosas. Entonces, un diálogo interreligioso es fundamental y hay toda una ética del diálogo interreligioso y en eso trabajó los últimos 20 años de su vida de Hans Kuhn en este diálogo interreligioso. La filosofía intercultural se interroga sobre la pretendida universalidad de los propios problemas. Y eso nos lleva a plantear, pues algunas preguntas más que hemos planteado que quiero volver a plantear en este momento. Que todo esto tiene que ver, búsqueda de la paz, con la espiritualidad, que espiritualidad es observar la vida, la propia vida con lupa, responder ante la vida, estar atentos a los procesos de la vida, esa es la espiritualidad. La pregunta que hacía la sesión pasada y la vuelvo a hacer, ¿cuál es mi espiritualidad y cómo la vivo? Si alguien nos quiere compartir. Ya la sesión pasada una compañera nos había compartido. Porque tiene que ver con todo esto que he estado hablando, ¿eh? ¿Cómo es la pregunta? ¿La puedo repetir? ¿Cuál es mi espiritualidad y cómo la vivo? Em, Personalmente yo pienso que la espiritualidad este, es precisamente, como dice, algo que va relativamente a la vida, ¿no? Y en este aspecto humano, en el sentido, pues ahora sí vaya la redundancia religioso, ¿no? De esta religiosidad en el sentido de la palabra, religarse no solamente a algo como tal sería sobrenatural, sino incluso con nuestro ambiente más cercano, ¿no? Con el prójimo, y no solamente hablando específicamente de la especie humana, sino también los demás seres vivos. Entonces, de alguna forma, yo creo que personalmente la forma en que se debería, o yo trato de vivir esta espiritualidad, es tomando en cuenta como modelo eh,
lo que pienso que sería ético y humano. Es decir, como que lo religioso solamente puede ser si permanece lo humano, ¿no? Entendiendo como humano esta, pues si no, esta conciencia del otro y esta interacción con los demás, ¿no? Gracias por compartirnos. Alguien más que nos comparta desde su propia experiencia. La pregunta es precisamente desde tu experiencia, ¿qué es la espiritualidad y cómo la vives? Sí, aquí hay una manita adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Sí, pues bueno, pienso que actualmente mi espiritualidad es un espacio de aprendizaje, ¿no? Sí, un aprendizaje que lo logro a través de relacionarme con los demás, con los otros, con las otras, con la madre naturaleza, y otros seres vivos, ¿no? Aunque desde mi niñez fui formado en una espiritualidad evangélica, protestante, ahora ya en mi vida adulta he tomado la decisión de una espiritualidad más ecuménica, porque aprendo de todas las tradiciones, inclusive con un diálogo fuerte, con algo fuerte en el diálogo interreligioso, ¿no? Porque pues pienso que también desde otras religiones, desde otras espiritualidades diferentes a la cristiana, puedo aprender y, y me ayuda en mi vida integral. gracias. Ahora les pregunto, ¿el cuerpo y tu sexualidad pueden ser parte de la espiritualidad? ¿El cuerpo y tu sexualidad puede ser parte de tu espiritualidad? ¿Qué opinan? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? Yo opino que sí, ¿no? Porque precisamente, ¿no? La sexualidad es una forma de expresión y también de la personalidad misma. Entonces, en en el hecho en que alguien expresa esta conexión o esta afiliación, como sería en un sentido más etimológico griego, ¿no? Que es filos, amor, entonces afiliación hacia alguien más es precisamente, ¿no? Eh, pues sí, preocuparse y no tanto en un sentido dependiente, sino que es precisamente, ¿no? Como una expresión mutua de esta forma de espiritualidad. O sea, también lo pienso de alguna forma recordando el tema, no sé, del banquete en Platón, de que en cierta forma el eros es algo divino y de alguna forma pues siempre está por el interés, la preocupación del otro, ¿no? Que no es un amor interesado, sino es un amor que es un bien por sí mismo. Entonces, por eso yo creo que, pues sí, ¿no? La sexualidad, en este caso, pues también tiene que ver con la espiritualidad. Sí, incluso puede ser una fuente de espiritualidad. Recordemos que por eso era la importancia de esta nota antropología de somos seres mezclados, porque a veces hemos tensado tanto la oposición entre espíritu y cuerpo y materia, hemos tensado y llevado a tales extremos que algunos grupos religiosos son muy fundamentalistas en esto. Es decir, no, como que el gran enemigo del espíritu es el cuerpo y la sexualidad. No, una sexualidad bien vivida, llevada, equilibrada, pues puede ser una fuente de una amplia espiritualidad. Hoy hay muchos trabajos en torno a esto, hay muchos libros publicados.
en torno a sexualidad y espiritualidad. ¿Qué más opinan de este tema? ¿Alguien más? Gracias al compañero que acaba de dar su opinión, pero alguien más, a ver. Porque si estas oposiciones nos hicieron mucho daño intencional, y tenemos toda una serie de siglos de oposición tremendamente al cuerpo y de destrucción de lo corporal, que quedan resabios de esto, ¿eh? En todo el cristianismo de América Latina, evangélico, católico, romano, quedan muchos resabios de esta mirada anticuerpo profundamente. Y no es que el cristianismo, el texto bíblico esté en contra de todo esto, sino hubo miradas no cristianas de estos dualismos tremendos. Lo espíritu es algo inmaterial, puro, eterno, abstracto, incorpóreo, muy extraño. En el mundo bíblico eso no aparece. Sí, adelante. Quería agregar algo más de ahorita, me Sí. estoy acordando. Es igual algo que escuché en una conferencia eh, por video de Enrique Dussel, y era precisamente algo así de que o sea, la sexualidad en sí misma tiene que ver igual con esta noción semítica, ¿no? De otra vez el servicio al otro, y que incluso el acto sexual, como decía él, es incluso podría decirse como un acto litúrgico en sí mismo del servicio al otro, y que por medio del otro pues sí se da el culto verdadero a Dios. Sí, pero estas oposiciones trajeron todas estas miradas rarísimas en el mundo bíblico de sexualidad que hemos tenido y que a veces se malentiende que eso es el cristianismo. Aun cuando me dicen, digo, no, eso no es cristiano, eso viene de otros mundos religiosos, no es ni judío ni cristiano, esas miradas enemigas del cuerpo, como el cuerpo de la maldad, del pecado. Esos más bien son los fundamentalismos y parte de las construcciones de paz es pues ir cambiando estas mentalidades que han hecho mucho daño todavía en América Latina. Todavía nos dividen, nos cuestionan muy fuerte, sufre mucha gente por estas miradas. El tema sexualidad es fuente de muchos conflictos todavía en el asunto religioso. Y la gente cuando se siente mal y se culpabiliza, el 90% son asuntos de sexualidad y de cuerpo, al menos en el mundo católico romano. Los otros temas éticos no existen, es eso. Por eso ha sido una mala catequesis, una mala mirada, una mala vivencia de siglos, por desgracia. Entonces, hablar de paz es entrar en estos temas que tendremos que dialogar. Y de esto hablaremos la próxima sesión de cómo un diálogo dialogante, características de un diálogo dialogante con temas tan difíciles y tan complejos. Por eso, hacer la construcción de paz o hablar de comunidades de paz no es tan sencillito como pareciera o tan obvio, sino decir, tiene connotaciones fuertes porque no vivimos en paz y a veces ni con nosotros mismos y nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestra misma persona. Pues, entrar en estos equilibrios será las connotaciones de la próxima sesión, decir, de estos diálogos. Estamos viendo notas características de una antropología, seamos de la cultura que seamos, les damos connotaciones, miradas diversas, sobre todo conceptualizaciones diversas, pero hay cosas previas a la conceptualización. Por eso es tan fuerte el mundo simbólico que es previo a la conceptualización, y a veces en los diálogos por la paz, el simbolismo ayuda muchísimo a entrar en este mitos que nos permite dar sentido, porque a veces el concepto nos separa y echamos guerras por conceptos filosóficos. Conceptos religiosos, ni se diga, hemos hecho guerras en nombre de Dios inauditas. Y hoy en mismo de ese Dios queremos hacer proyectos de paz, decir, espérame, sí se puede, pero hay que dar pasitos y pasotes profundos.
Aquí hay una pregunta de los líderes religiosos. ¿Consideran? Hay algunos que sí, hay otros que no. Yo ahí no podría hablar en general, depende de quién. No hay gente con capacidades de observación, de estudio, de vivencia, tremendo. Sí, no podría generalizar. Depende de quién en este aspecto. Hay gente que ha hecho mucho trabajo con su vida. Y acabamos de trascender Gustavo Gutiérrez. Hace un año precisamente trascendió Enrique Dussel. Gente que marca. Digo, a mí me han marcado personalmente. Con los dos tomé cursos, los tuve de profesor, los conocí. Otros que no los tuve de profesor de clases me han marcado en sus obras. Hans Kuhn lo escuché como 4 conferencias en la vida, pero me marcó su trabajo leyendo todas sus obras. Es alguien que me ha marcado. Otros que no conocí en persona me han marcado sus obras. Muchos pensadores y son líderes religiosos. Sí, dependiendo de quién. Yo no podría generalizar aquí, depende de cada persona y cada experiencia. Yo en estos temas de paz, pues sí, Panikkar ha sido básico para mi entender a Hans Kuhn y muchas filosofías y antropologías filosóficas que le permiten a uno instaurar nuevos diálogos de paz. Hoy afortunadamente hay mucho proceso en los diálogos de paz. Y aquí entonces hago otra preguntita, ya que está apareciendo este tema. Para ti, ¿qué es una religión? ¿Quién nos quiere compartir? Sí, adelante. Mm, Personalmente, o sea, es un tema, bueno, es algo como que difícil de definir para mí, pero es algo muy amplio. Entonces, yo creo que yo tengo esta noción de religión como en el sentido propio de la palabra, ¿no? Esta religar con, por así decirlo, con lo divino, y esto también puede traducirse como a, no sé, a los símbolos, ¿no? Pero siempre tiene que ser como que una religión, que tenga, pues no sé, una búsqueda genuina, ¿no? Que trate de darle significado, sentido a algo, y no, y que esto a su vez no sirva a la dominación o tergiversar este pensamiento religioso para otras malas, prácticas, ¿no? Como se ha visto en muchos casos de que se utiliza la religión simplemente como para, pues, sino crear una especie de dominación o abuso hacia los demás. Entonces, yo creo que la religión es esto, ¿no? Conectar con, hablando como que en algo, pues, como un poético, simbólico, conectar con lo divino, que es como que esa eh, paternidad o maternidad, que también puede ser, que nos une como humanos. Y, y pues sí, eso, ¿no? Que tenga, no sé, por ejemplo, desde un punto de vista cristiano, se cree que Cristo es como el Logos encarnado, ¿no? Podría ser un ejemplo de esto, que el Logos es el que compartimos todos los humanos, porque se supone que somos humanos sapiens, ¿no? Racionales. Entonces, esto nos tiene como que, nos da la responsabilidad a todos, ¿no? De tomar realmente esto en cuenta, de que si somos humanos o animales pensantes y mucho mejor que las demás especies, es realmente ponerlo en práctica, ¿no? No solamente de nombre, no crear un supremacismo, sino que si realmente somos como que los hermanos mayores, ¿no? De todas las especies animales, pues tenemos que cuidarlas realmente, ¿no? Siempre estar implementando esta religiosidad, ya no solamente con los demás humanos, sino también con las demás especies. Entonces, yo creo que, pues sí, esto, ¿no? Si si el Logos que se encarna en nosotros es precisamente lo que es Cristo, pues es esto, ¿no? Es esta capacidad que tenemos en nuestro lenguaje especial, que tenemos que comunicarnos
pero a su vez el lenguaje siempre tiene que tender hacia el otro, hacia entender hacia el otro y comunicarse con el otro. ¿Sí? Por eso era importante desde la propia experiencia, que precisamente te habla de cómo la vive uno, su religión, más que desde la teoría. Está muy bien que nos compartes. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Porque la religión puede ser un proceso para la paz o puede ser utilizada para un proceso de más violencia, como ha sido utilizado en muchos. Depende de la propia experiencia, como la vivas. ¿Alguien más que nos quiera hablar su experiencia? ¿Qué es la religión para ti? Hola. Sí, adelante. Bueno, la religión, hay una diferencia con lo que es la espiritualidad. La religión es un conjunto de normas que agrupan a una serie de personas en algunas creencias, y forman lo que es una religión. Por eso se diferencian, tenemos diferentes religiones dentro de la humanidad, ¿no? El budismo, la religión cristiana, la religión protestante, y uno adopta una creencia, una religión, de acuerdo a su formación, a su vida, ¿no? A su vida desde que es niño, y bueno, se inculca religiones. Eh, y después está la espiritualidad, que va más allá de la religión, ¿no? Es el contacto con lo que es la madre tierra, con lo que es la casa común, el cuidado, y que es la elevación de nuestra espiritualidad y de nuestra conexión con Dios, que lo encontramos en todas partes, ¿no? En la creación, en la naturaleza, en el cuidado, y de acuerdo a cómo nosotros vivamos esa espiritualidad dentro de una religión, es esto que usted planteaba, ¿no? Se puede hacer todo un proceso para garantizar la paz, para construir la paz, o se puede hacer todo lo contrario, y de hecho lo hemos vivido a lo largo de la historia con las cruzadas, con un montón de situaciones por llegar a un fundamentalismo religioso, eh, querer tener una supremacía sobre otras creencias o sobre la falta de respeto hacia las distintas culturas que también tienen su espiritualidad y su construcción en la paz, y generamos guerras. Entonces, uno tiene que empezar a construir esa espiritualidad, esa conexión con Dios y con los hermanos, para poder construir realmente la paz, ¿no? Más allá de las religiones. Gracias. Sí, sí, por ahí vamos. Y ya la próxima sesión hablaremos precisamente como instrumentación desde la espiritualidad de las religiones de procesos de paz, y hablaremos de las actitudes interculturales y de una filosofía de la paz, con base en estas antropologías, notas antropológicas, iré planteando toda una filosofía de la paz, pero en esta filosofía holística, que implica salir más allá del patriarcado y de la colonia para plantear niveles de paz más profundo, porque a veces creemos que la paz es solo ausencia de guerra. No, la paz es más profunda, y de eso trata la filosofía de la paz, que hablaremos la próxima sesión. Pues para ir cerrando hoy, termino con el poema que leí al inicio, que tiene que ver con estos procesos, con estas búsquedas espirituales, que es de Gregorio de Nicea. Oh tú el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar?
¿Qué espíritu podrá captarte si ninguna inteligencia te logra concebir? Solo tú eres inefable. Todo lo que se dice sale de ti. Todos los seres te celebran, los que hablan como los que no hablan. Todos los seres te rinden homenaje, los que piensan como los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todos se dirige hacia ti. Todo lo que existe te reza y todo ser que sabe leer tu universo entona hacia ti un himno de silencio. Todo lo que permanece, solo en ti permanece. El oleaje del universo se rompe en ti. De todos los seres, tú eres el fin. Tú eres único. Tú eres cada uno. Tú no eres ninguno. Tú no eres un ser solo, ni eres la suma de todos los seres. Tú tienes todos los nombres. ¿Cómo llamarte a ti, el único innombrable? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? O tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? Ten piedad. Amén. Y es esta actitud contemplativa de este poema de Gregorio de Nicea, muy antiguo este poema de los padres de la Iglesia, que nos tiene esta actitud de lo que es la paz, de esta búsqueda de paz que es construcción, pero también es un don, pero también es un regalo, pero también es una tarea, en esta actitud desde la contemplación, porque el que lucha por la paz está en guerra. Hay que tener pureza de corazón para invocar, pedir, construir, hacerla venir, anhelar la paz. Y de esto hablaremos la próxima sesión de pasitos para una filosofía de la paz. Pues hoy aquí le paramos, que tengan buenos días, nos vemos el viernes. Sí, ahorita es Estivón Guevara, Filosofía Feminista, se llama el librito. Es una religiosa brasileña, pero está en español, está traducido al español. Editorial es una editorial chiquita, no sé si está en una más grande, pero yo la edición que he leído hace años, que conozco bien, es Doble Clic, que es una editorial uruguaya. Filosofía feminista es buena. Hay muchas más filósofas, pero ella es un librito chiquito de conceptos básicos. Pues buenas noches, nos vemos el viernes. Primeramente Dios. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos bien tarde.